Bienvenidos a tu podcast Alcoholismo y Esperanza. Estamos aquí de nuevo a grabar el episodio número 33 de nuestro podcast, Las señales del alcoholismo. Bienvenidos a nuestros amigos, a Xavi, a Melvin y a Chiquillo. Chiquillo, sin darle tanta vuelta a esto, las señales del alcoholismo, quiero preguntarte, vamos a iniciar este podcast con vos y quiero saber, ¿cómo identificaste o alguien te dijo qué pasó? ¿Cómo identificaste que vos eras alcohólico? Fíjate que es bien curioso porque en mi caso muy personal, yo no bebía todos los días, pero cada vez que yo tomaba me gustaba perder el conocimiento y beber hasta que se me olvidaba todo. Ya lo he compartido muchas veces en el grupo, que a mí, que si yo tomaba y no quedaba hasta ver casi nada, no estaba satisfecho. Entonces al inicio yo creí que eso era la diversión y vivir la vida y pasarla bien y tener una vida con mucha alegría. Pero cuando ya esto me causó un montón de problemas, sobre todo con mi esposa y mi familia, entonces ahí yo comencé a detectar de que mi manera de beber no era la adecuada. Comenzaste, o sea que digamos que una de las señales es los problemas que comenzaste a tener con tu esposa, por ejemplo, o Es, los es, reclamos de ella. quizás eso, Se oye feo reclamos, ajá, pero digamos, los llamados de atención podría sí, ser. esa era como una de las señales y quizás la otra era de que cuando yo me planificaba de que no iba a beber, solo me iba a tomar 6 cervezas, solo me iba a tomar 3 cervezas y al final siempre terminaba turbo a verga. Xavi, contanos una historia donde después reflexionaste, no había llegado a los grupos. Estamos hablando de una historia que después el siguiente día dijiste, quizás tengo problemas. Contame una historia. Sí, creo que ya tenía los parones forzosos que normalmente hacemos. Y creo que una vez ya venía con deseos de tomar y lo hice, eh, creyendo que podía manejarlo, ¿verdad? Y claro, había sucedido dos, tres, pero en una de esas me descontrolé, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión, ahí pude notar que realmente nunca he tenido el control sobre la bebida, ¿verdad? Y es porque una vez comenzaba a beber, yo esas veces que lo lograba parar, como la gente lo conoce, me picaba, ¿verdad? Entonces, cuando me sentía así, yo me sentía indispuesto, incómodo, pero una de esas cosas se salieron de control y terminé metiéndome en problemas, ¿verdad? Como cualquier alcohólico, ¿verdad? Entonces ahí al día siguiente, ¿verdad? Reflexioné y empecé a recordar las cosas que hacía y otras cosas que me recordaron, ¿verdad? Porque muchas cosas perdés, ¿verdad? El cassette, ¿verdad? Y ahí fue donde dije que sí, obviamente tenía un problema. Pero ¿qué tipo de problema? Para que la gente identifique en algún momento, ve, a mí también me pasó eso. Ujú, Que porque ya vos decías, eso es un problema. uno tenía la idea de que sí controlaba la bebida, ¿ve? Pero no sé, hay un momento en que ya no puedes parar. Ahí es uno de los casos. Otro de los casos es cuando ya tu forma o tu conducta cambia, ¿ve? Te vuelves violento, agresivo, afloran más tus sentimientos, ¿ve? Ese es otra señal que yo pude notar. Las lagunas mentales, ¿ve? O sea, haces cosas, ajá, pero realmente al día siguiente, cuando ya te pasó la borrachera, no te acordás. Esa es otra cosa también, ¿ve? Que sucedieron, ¿ve? Y creo que eso es nada más. Melvin, ¿cuántas veces intentaste dejar la bebida con con tu mente fresca diciendo algo no está bien aquí, que te podía generar una señal que eras alcohólico? Tal vez no aceptando que eras alcohólico, pero sabiendo que algo no estaba bien. ¿Cuántas veces te pasó eso? ¿Una vez, dos veces? ¿Fueron muchas? Contanos algunas veces que pasó y que el fin de semana me imagino terminaba borracho otra vez. Pero ¿tenés alguna anécdota que nos puedas contar sobre esa situación? Mira, fíjate que nunca intenté dejar, pero sí ya me había llegado ese dato de que nada, no estaba bien, ya mi consumo ya no estaba bien. Por ejemplo,
En el momento en que yo empecé a detectar que tenía un problema era cuando las cosas importantes de suma, o sea, cosas de verdad importantes, te estoy hablando de cosas laborales, eh, alguna reunión familiar, algún cumpleaños de mi hija o cualquier cosa que era de importancia, que yo decía, no voy a beber ese fin de semana. Es más, hasta me decía, hey, mira, el sábado tenemos tal actividad, el domingo, o en el trabajo, mira, tenés que tener estos documentos, mañana los vas a entregar temprano. O sea, y ni aún así yo podía dejar de beber. Allá, en el momento que yo empiezo a detectar que yo tenía ese problema, cuando ya o sea, era un total irresponsable, pues. Por ejemplo, una anécdota rápida, un cumpleaños de mi hija, que yo pasé casi un año armando esa fiesta. Pasé un año armando, contratando gente, contratando aquí lo otro para la fiesta. Y yo dije, en un año pasé diciendo, el día de la fiesta de mi hija, yo no voy a beber ni el día ni antes, para andar con ella y disfrutar. Ese día llegué a las 5 de la mañana, borracho a la casa, y me han tenido que despertar porque la gente ya estaba haciendo las preparaciones, los preparativos en el local, y yo todavía tirado, alcoholizado. O sea, no tenía ese control. Y ahí yo dije, no, esto ya es un problema, pero no podía detenerme. Sí, yo creo que uno identifica el problema cuando anda en actividad, pero al final lo ve como muy suave, como no. Sí, es un problema, pero yo creo que el problema aquí es cambiar la bebida, por ejemplo. En el ámbito laboral, chiquillo, ¿crees que uno? Porque yo sé que la gente lo nota cuando uno realmente tiene un problema, ya lo hemos platicado varias veces. Pero ¿cuáles podrían ser? Tal vez no en algo personal, tal vez de lo que hayas escuchado, o si es personal, mucho mejor, porque en este podcast hemos acostumbrado a que los que nos ven, los que nos escuchan, hablamos de de lo nuestro, pero has identificado laboralmente como faltar, por ejemplo, es algo evidente, pero ¿qué otra cosa podría ser que alguien identifica en alguien en el trabajo que tiene un problema? Fíjate que este tema, ¿verdad? A mí me hace recordar este nuevo concepto que ha salido que se llama las red flag, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, esta es una red flag, ¿verdad? Esta es una red flag, porque hay señales que son bien evidentes, que es casi que cuando uno ya ha llegado a un proceso muy profundo dentro del alcohol, que es faltar al trabajo, bueno, en el caso, ¿verdad? De De perderse o cumpleaños. casi estar a punto de perderse un evento familiar, pero también hay pequeños banderillazos rojos que comienzan, llegando de goma, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, lo laboral, ¿verdad? O llegando con resaca, ¿verdad? Y sí, personalmente a mí me pasó, ¿verdad? Sobre todo, a mí me tocaba trabajar sábado y habían viernes que yo salía de fiesta, me emborrachaba y al día siguiente, tenía que estar a las 8 de la mañana en el Y trabajo. en las fiestas navideñas, por ejemplo, en los convivios navideños. En los convivios navideños también, va. Pero fíjate que, Dale, dale. un caso que yo recuerdo en mi trabajo fue que un viernes cabal, yo me fui de parranda, llegué a la casa a las 4 de la mañana, a las 8 tenía que estar en la oficina y solo llegué, me dormí. A las 7 mi esposa me estaba levantando: "Josué, Josué", y cuando vio que yo nada, ahí me dejó. Se llevó el carro y se fue ella para el trabajo también. Y me desperté a las 8 asustado, sudando alcohol, y bueno, yo solo me bañé, me cambié y llego a la oficina. Y como en la oficina era de atención al cliente, solo me ven mis compañeras y había una que me conocía bastante bien. Este Josué viene de goma, dijo. Mira, sentate ahí, toma agua, relájate, no vayas a atender a nadie. Y cabal. Entonces yo dije, bueno, soy bolo, pero responsable, ¿verdad? Porque yo aquí estoy, Y dije. ese es un gran engaño. Sí, Sí, por cabal, supuesto. cabal. Entonces, la sé hacer. Y con el miedo que no bajaran el jefe que tenía en ese momento, ¿va? Y como pasó, bueno, una raya más al tigre, ¿verdad? Cabal, la hice. Pero luego viene la fiesta navideña. Yo en la fiesta navideña yo trataba de cuidarme, de estar bajo perfil. Yo ahí comenzaba la borrachera, pero nomás terminaban porque donde yo trabajaba eran almuerzos, no eran cenas, menos mal. Entonces, terminábamos ahí tipo 4 de la tarde a seguirla en otro lado, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchas veces se resume en eso de no poder parar.
La gente normal se toma una cerveza como que si se tomara una soda. No necesita estar tomando demasiado, pero en mi caso era una cerveza tras otra e ir al bar y buscar otra y seguir metiendo más cerveza hasta que, ya no hay aquí, vamos a buscar a otro lado. Fíjate que en los convivios navideños regularmente, yo creo que es una alerta roja cuando, o debe uno ponerse observante, cuando el siguiente día el lunes te da pena ir al trabajo porque sabes que has hecho algo malo, sabes que le ha faltado el respeto a alguna señorita, alguna mujer, sabes que has hecho un comentario, por ejemplo, abusivamente, ya no tratas de usted a tu jefe, en El Salvador se trata de usted a los jefes, ya lo tratas de vos, entonces como que eso te tiene que dar una alerta temprana de que vos tenés problemas con el alcoholismo, aunque obviamente no lo vas a aceptar, pero la gente lo nota. O lo que vos decís, que uno llega al trabajo y después dice, uff, lo logré. No lo has logrado, todo el mundo te vio. Lo que pasa es de que nadie te dijo nada. Pero fíjate que va un tema bien importante, todos los temas son importantes respecto a las red flags, como vos decís, o a las alertas, o a esa parte, cómo identificar si alguien tiene esa tendencia a ser alcohólico como nosotros. Cuando uno está en la universidad, Xavi llegó bien joven. Vos llegaste bien joven a los grupos. Estabas estudiando y después saliste y comenzaste una nueva carrera, pero ya en el grupo. Pero antes del grupo, vos estabas estudiando. Eras joven y no tenías compromisos más de los que ya tenés, pero vamos al punto específico. El joven universitario cuesta más identificar que tenés un problema. Pero ¿cuáles podrían ser esas señales a un joven o a un mayor, no importa, a un universitario? Lo vamos a enfrascar en un universitario. ¿Cuáles podrían ser esas señales de un universitario que realmente tiene problemas? Bueno, aquí como la juventud, vea, uno se cree indestructible, vea. En la juventud te crees que nada te va a pasar y que sos inmortal. Entonces yo nunca pensé de que iba a tener problemas con el alcohol. No obstante, dentro de la universidad hice muchas cosas que obviamente no se, no estaban acordes a la moralidad, vea, de un estudiante, vea. Bueno, entonces una de ellas es cuando ya empezás a faltar a clases, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Si tus padres eh, te costeaban el estudio como a mí, o sea, tu única obligación en el mundo es asistir, ¿verdad? Pero dejas de asistir por irte con tus demás compañeros bolos al bar más cercano de la universidad, al billar, alguna casa de algún compañero, porque muchos que vienen fuera de San Salvador, sus padres les alquilan casas, ¿verdad? Entonces van a las casas de esos y ahí llevan alcohol y todo. Eso se pone bueno, digamos, en cierta manera. ¿Ve? Esa es una de las señales, ¿ve? Cuando ya faltas a tus clases y de manera recurrente. ¿Ve? Otra cosa es llegar o asistir a la universidad en estado en estado de alcohólico, ¿ve? O bajo sustancias también, porque eso sucede. ¿Ve? A mí me pasó, ¿ve? También tuve esos problemas y casi me costaban la suspensión de la universidad, ¿ve? Porque yo leyendo el manual, porque me agarraron, ¿ve? En todo, me mandaron a llamar al decanato y todo eso. Y yo leí el manual de sancionatorio, ¿ve? Y ahí decía que ingresar al recinto, al campus, bajo los efectos del alcohol, ajá, era una falta grave que es de suspensión o incluso de expulsión de la universidad, ¿va? Entonces yo pensé lo peor, va, me van a mandar, ve, a la chingada. Pero no fue así, solo fue una amonestación escrita, que te quede en tu expediente. Eso fue lo más chistoso de todo, porque uno cree que sale, como lo han dicho ustedes, salen, vea, del problema y diciendo, no, hombre, yo puedo, ya ven que no me pasó nada. Pero son cosas que la gente a uno le tiene lástima, vea, porque el alcohólico da lástima, mientras que vos crees que sos un superhombre, vea, que lo podés todo, pero realmente a las demás personas se apiadan de vos, o sea, das lástima. Una de las etapas también que yo viví, que fue cuando estaba en el colegio, por ejemplo. Yo tenía un grupo de amigos que ellos me llevaban, fíjate, hacíamos que alguien saliera con una excusa del colegio, del instituto, yo estuve en un instituto, iba a comprar alcohol, lo metíamos al salón y nos poníamos a tomar dentro del salón.
Y eso era una divierta para mí, o sea, no creas que era algo, ay, no, o sea, era como los buenos del salón para esto y lo hacían. Y habrán más historias, Melvin. Por ejemplo, en el instituto donde estuviste, en el bachillerato, si querés, noveno grado, yo de noveno grado me acuerdo que comenzaba a tomar. Fíjate, de quinto grado, o sea, pero tenés, ¿cuáles son los recuerdos que tenés y que puede ser que esto, porque vamos más atrás a la edad todavía, donde uno comienza, yo comencé a los 14 años, 13 años, pero esa etapa uno nunca hubiera pensado que iba a llegar hasta esta consecuencia, pero la gente sí lo nota. ¿Cuáles podrían ser esas señales que podemos hablar sobre un joven de esas edades que puede tener problemas con el alcoholismo o se le va a desarrollar? Yo pienso que en esa edad es cuando más te tenés que dar cuenta la realidad. O sea, lógicamente nosotros no tuvimos una información como esta de decirnos a dónde íbamos a ir a terminar, porque para ese entonces yo lo sentía como que era divierta. Lo más famoso en mi tiempo de colegio no era el alcohol, era la droga. O sea, y otra cosa famosa que existía en ese momento era que como yo era un niño vago, entonces yo no me podía relacionar con los de mi grado. Porque ellos eran o sea, te estoy hablando de 9, 10, 11, 12 años, o sea, eran unos niños que los iban a dejar y a traer, ¿verdad? Entonces yo me tenía que relacionar con personas ya mayores, que ya iban a bachillerato, yo estando en sexto grado, séptimo grado, quinto grado, como decía Xavi. Entonces yo me empecé a relacionar con esa gente mayor y ahí conocí la piedra, ahí conocí la marihuana, ahí, El crack. ahí conocí y empecé a tomar alcohol, fíjate. En ese momento era como que te sentías como se ven en esas películas de Estados Unidos, como el chico cool, el que se la sabe todas o el popular, pero no sabes lo trágico que va a ser tu vida, no sabes el recorrido que vas a tener y cuánto vas a descender tanto en el alcohol como en la droga. O sea, si a mí me hubieran dicho, igual quizás ni lo hubiera hecho si me lo hubieran dicho, pero por lo menos lo hubiera hecho con teniendo en cuenta a dónde iba a ir a parar, ¿verdad? Sí. Pero sí, esas son las historias. O sea, yo lo que conocí en mi etapa de colegio fue la droga. Y, y como te digo, no fue una cosa como terminé, no era diversión, no era una diversión. Así es. Sí, yo creo que todos coincidimos en que en el momento no lo detectamos, todos creemos que la hicimos, ya la pasamos, la logramos, etcétera, pero realmente no es así, no la libramos bien, la libramos en ese momento, pero las consecuencias sí las llegamos a pagar en algún momento, en alguna etapa las llegás, las pagás y ya no hay retroceso, o sea, comenzaste y vas a terminar hasta que un día decidís, como lo hice yo, como lo hizo Xavi, lo hizo Chiquillo, o lo hizo Melvin y dijeron hasta aquí y nos frenamos. Y fíjate que tenía, oí bien, 11 años, cuando te voy a contar esto, 11 años cuando todo el colegio y toda la colonia donde yo vivía se dieron cuenta que yo huelía pega y fumaba marihuana y tomaba alcohol. Pasé 2 meses, mi mamá sabe esto, o sea, pasé 2 meses sin salir, me daba vergüenza de la casa, 2 meses. Pero yo hasta ahora que yo estoy en un proceso de recuperación veo la vergüenza que hice pasar a mi familia. Sí, y como te digo, las consecuencias las pagamos a futuro. Pero ya para ir cerrando, fíjate que hemos tratado la manera de que ahora los podcasts sean más concretos, más vamos a ver esta dinámica, cómo nos va, para también la gente que está en el live. Y yo quisiera que fuéramos haciendo algún mensaje, Josué, sobre concretemos cuáles podrían ser unas señales generales Ujú. que puede un familiar identificar en una persona, porque nos escriben muchas personas pidiéndonos ayuda por otras personas, ¿cómo podrían identificar que esa persona tiene un problema? ¿Cuáles serían esas señales? Vaya, que creo que lo primero es que, aunque sea normalizado, pero ningún niño o niña tiene que beber alcohol, ¿verdad? O sea, eso es de entrada. El alcohol es para personas, en teoría, adultas. Ya tener un contacto demasiado temprano con el alcohol, ya ahí ya es una señal, ¿verdad? Porque alguien que está estable en su casa, estable con sus emociones, no tiene por qué buscar experiencias que vayan más allá a las que están acorde a su edad,
¿Qué es lo que hace un joven de 14, 15 años? Anda jugando fútbol, anda con sus amigas en el centro comercial, anda disfrutando la vida como tendría que ser, ¿verdad? Yo creo que eso es lo primero. Si esa persona ya está consumiendo bebidas alcohólicas a temprana edad, esa ya es una primera señal. Y lo segundo, yo considero es que si usted comienza a beber o si usted ve que su pariente, su amigo, en una fiesta no se queda conforme con un traguito, con una cerveza y o llega ya entonado, ¿verdad? A esa reunión social, ahí también ya tenemos como un problema, ¿verdad? Porque beber socialmente es simplemente compartir una copa, platicar un rato y se acabó. Pero si a usted eso no le satisface y necesita más alcohol para sentirse valiente o para poder mantener la conversación, a usted tiene probablemente tiene un problema de alcohol. Y tercero, si su manera de beber ya le está causando problemas con su familia o usted ve que esa persona se pierde cada vez que bebe y busca otros lugares o le está ocasionando, ¿verdad? Esos problemas en el trabajo, familia, de salud también, y no tiene el control para parar, también es probable que tenga un problema de alcohol. Gracias, chiquillo. Y es así, lo has dicho claro. O sea, no hay formas de identificar, hay señales que uno da como alcohólico. Son fáciles de identificar para la otra persona, mas no son fáciles para identificar a uno mismo. Hay que tener un poco de paciencia, hay que tener un poco de tolerancia a veces y saberlo llevar. Xavi, para cerrar el podcast, tu mensaje final de cómo identificar a las personas. ¿Cuáles son esas señales? Totalmente de acuerdo con Josué. Formas de identificar si usted para sentirse eufórico, cambiar su estado de ánimo porque se considera introvertido y quiere sentirse extrovertido, hablarle a una chica, poder bailar. Usted necesita un traguito para cambiar ese estado de ánimo. Son indicadores bastante latentes que usted obviamente va a desarrollar un alcoholismo, ¿verdad? Y si logra detectarlo de una manera previa, de una manera prematura, téngalo por seguro de que su vida va a cambiar, ¿verdad? Que la vida va a ser distinta, ¿ve? Y si de verdad, pues, es inteligente y sabe de reconocer los errores, va a tener una vida plena y va a poder identificarse y disfrutar la vida sin alcohol. Eso es la vida sin alcohol. Nadie se la imagina porque cree que es aburrida y es la mejor decisión que creo yo, sin temor a equivocarme, y hablaré por los cuatro, es la mejor decisión que hemos tomado. Así que creo que hemos llegado hasta el final de este podcast, ha sido muy bueno. Melvin, contanos cuáles son las redes sociales que tenemos, a dónde estamos, dónde nos pueden encontrar, dónde nos pueden escribir, dónde pueden comentar, cómo nos pueden hacer para ayudar a llegar a más personas, porque nosotros queremos llegar a más personas con el mensaje. ¿Cómo hacen? ¿Cómo puede hacer la gente que nos ve? En una de nuestras redes, estamos sonando un poquito más, es en TikTok. Nos pueden, escríbanos, compártanos si usted tiene familiar que tiene este tipo de problemas o que ustedes lo ven, aunque él no lo acepte, pero si ustedes lo ven, comparten esta información, les será muy útil. También nos pueden buscar en nuestro TikTok como Alcoholismo y Esperanza. También nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube, siempre como Alcoholismo y Esperanza. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, ahí está el número, siempre lo ponemos ahí para darle un seguimiento. Si usted necesita ayuda, poderle dar una guía. Y también nos pueden escribir a nuestro correo que es alcoholismoyesperanza@gmail.com. Y siempre gracias a toda la audiencia por sintonizarnos, gracias por estar ahí. Los invitamos a que vean la última serie que subimos. Son 3 episodios muy buenos, cortos, para que usted entienda un poco más el sufrimiento que a veces pasamos en los primeros 90 días. Síganos para más contenido, compartan, publiquen. Y estamos seguros de que si usted está hasta este momento acá es porque alguien ha identificado que alguien tiene algunas señales del alcoholismo. No deje de seguirnos, no deje de comentarnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.